la sombra versus la luz. El tema de hoy es sombra enfrentándose a la luz. Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Gracias, Martita. Quiere decir que la ley dada a Moisés, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, los mandamientos, que son los que se han usado para estipular las leyes por toda esta vida, eso es una sombra, no la misma realidad. Y la sombra nunca te dice la verdad de las cosas. Si tú quieres saber el alto mío, lo mejor es ponerme una cinta. No puedes medirme por la sombra, porque de acuerdo al ángulo de la luz puedo aparecer más alto o más bajo de lo que soy. Entonces la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, que hasta ahora eso ha sido idolatrado por todos los siglos y hay gente todavía cumpliendo esa sombra. El que cumple eso y observa eso no anda en luz, anda en tinieblas, anda en la sombra. Así que la ley que Dios dio a Moisés era una sombra de la realidad, pero la realidad vino y la iglesia no se dio cuenta. Pasaron por alto. En la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, te libró de vivir en sombra, te libró de vivir bajo sacrificios. Pero todavía vemos que hay religiones que prohíben, por ejemplo, ciertas comidas, la carne de cerdo, no comer carne los viernes, están en prohibiciones, castigándose el cuerpo, vestimenta, algunos se visten de saco, otros se ponen hábitos, otros caminan en escaleras de rodillas largas. O sea, hay gente que todavía vive en sacrificio. Cuando eso es una sombra, tú no tienes que vivir en sacrificio. Dios se humanó, bajó aquí a la tierra para libertarte, para que tú camines libremente, para que no andes en temor del infierno, del diablo, de que va a explotar el mundo y las llamas y las bombas te van a consumir. Tú no debes vivir así. Tú debes vivir tan libremente como que la gente piensa que tú haces y vives como te da la gana, aunque no vives como te da la gana. Por eso Pablo lo acusaban de libertinaje, porque él estaba tan libre que los apóstoles decían, este tipo tiene que estar en libertinaje, este hombre tiene que estar haciendo algo malo. Porque está la apariencia de piedad. Hay gente que aparentan una religiosidad, pero no son libres. El que te aparenta mucha religiosidad no es libre. La ley se presta para dañar rostros, para envejecerte, para traerte temor. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, que es la ley, la sombra, sino que el espíritu que Él nos ha dado, la enseñanza, la actitud que Él nos trajo, es una actitud de poder. Por eso tú vives por ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que le da miedo andar así con esa seguridad, porque los demás pueden pensar que tienen mucho dinero. Hay gente que aparenta, bueno, aquí yo estoy así. Tienen miedo de decir, estoy bendecido con toda bendición. Aunque no tengas nada, pero que vivas en esa actitud. La ley fue quitada. Los temores fueron quitados. Cristo no murió en vano. Cada vez que tú vives por ahí con un rostro demacrado y dando quejas de que qué mal están las cosas, tú lo que haces es teniendo en poco el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él no murió por nada, Él murió para quitar la sombra, para quitar la maldición, para que el ser humano viva sin esas cargas
que impiden que él disfrute la vida en el tiempo que tiene aquí abajo en esta tierra, un peregrinaje de 70, 80 años. El propósito de la muerte en la cruz del Calvario fue ese, de que no andemos en luto. Por eso el salmista decía: has cambiado mi lamento en baile. Ese corito, ¿verdad?, que se canta: has cambiado mi lamento en baile. Pero esta sociedad no está programada para hacerte feliz, ni la psicología, ni las enseñanzas de este mundo, porque todo lo que aquí se enseña secularmente está debajo de la sombra. Hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Ese camino solo se aprende cuando tú llegas a la gracia. La gracia es quien te da esa libertad. Entonces, por eso aquí en Hebreos, mire lo que dice Hebreos 7, rapidito, ya que tiene la Biblia abierta ahí. Hebreos 7, verso 12. Dice el verso 12: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de qué. ¿Y cuál ley se cambió? La sombra. La sombra. Todavía vemos gente guardando el sábado, todavía vemos gente enlutada por la ley porque Moisés dijo. Sin embargo, aquí dice que hubo un cambio de ley. Dios quitó la sombra y trajo la luz, trajo la realidad. ¿Sabe cuál es la realidad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la realidad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que Pablo siempre decía: hermano, nosotros somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hubo cambio de ley, y es necesario que tú sepas eso, porque hay mucha gente bien intencionada, trepada en un púlpito con título de reverendo, se han educado, han pasado 15, 20 años predicando la sombra, y te predican la sombra como si fuera la luz. Y engañan a muchos y decepcionan a muchos, y la gente, cuando queda decepcionada, eventualmente deja de ir a la iglesia y después dice: no quiero saber más de iglesia, yo vi mucha hipocresía en la iglesia. Tú lo que viste fue gente bajo sombra. La sombra produce hipocresía, y se cansan de ir a la iglesia y se cansan de Dios, por ende juzgan a Dios a través de la sombra. Y a Dios a través de la sombra tú no lo vas a ver. Dios es bueno y rico en misericordia. Dice la Biblia que Él es nuestro amigo. Él no es un supervisor que te está velando para que cada vez que tú cometes un error con esta carne, darte un latigazo. Al contrario, Él se duele porque Él sabe que si tú ves la luz, tú vas a ser más llevadero en lo que esa carnecita tú la manejas y la pones donde tienes que estar. Por eso fue que Pablo dijo: que lo cojo no se salga del camino, pues está cojo. Nosotros somos gente coja, somos gente afectada porque somos espíritus que nos vistieron de imperfección, nos vistieron de carne sujeta a debilidades. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer un pacto mucho más excelente. Amén. Para que tú puedas sobrellevarte, entenderte y amar a tu prójimo con esos defectos. No señalarlo, sino amarlo, para que la vida sea más llevadera. Mira lo que dice el capítulo 8 ahí mismo en Hebreo. Estamos un ratito en Hebreo, así que busca tu Biblia ahí, capítulo 8, versos 6 y 7. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores que promesas. Esas promesas son maravillosas. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que Cristo vino y le cumplió a la ley. Nadie pudo cumplir los 10 mandamientos en esta tierra. Cristo vino, cumplió los 10 mandamientos, y esa justicia tan grande de cumplir los 10 mandamientos te la imputó gratuitamente a ti. Amén. Gracias. Quiere decir que ahora, por eso es que Pablo dice: ¿quién juzgará a los escogidos de Dios? Si Cristo fue el que murió y le imputó toda su justicia. Actualmente, delante de Dios, tú eres como Jesucristo, perfecto. Amén. La carne
como es de la sombra, Dios no la toma en cuenta. Por eso fue que los romanos le dijeron a Pablo, oye, entonces podemos vivir en pecado y pecado y pecado y pecado, y como Dios no lo toma en cuenta. Y Pablo, entendiendo la mentalidad romana, que es una mentalidad humana, caída, bajo sombra, le dijo, en ninguna manera, ¿por qué ustedes pensáis así de la opinión de Dios? Si Dios dice que Él ya no los conoce conforme a la carne, basta esa opinión de Dios. ¿Por qué juzgar a Dios? Dios habla contigo y te dice, yo te veo perfecto, yo perdono todos tus pecados. Luego tú comienzas a debatir con Dios. ¿Cómo que tú me perdonaste todos los pecados? Mira todavía las debilidades que yo tengo. El hombre le gusta contender con Dios. Dios nunca dice todo, Él te dice, te perdoné. Interpreta tú lo que quieras de eso. Dios dice, yo no te conozco a ti conforme a la carne. Interpreta lo que tú quieras de eso. Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Interpreta lo que tú quieras de eso. Dios dice, te libré de la potestad del diablo. Dios dice eso, te libró de la potestad del diablo. Pero luego tu carne tiene derecho a opinar. Tú sabes que tu carne es engañosa. Tú tienes una mente que es engañosa. Me estaba contando que ella una vez atendió el parto de una mujer y entonces la mujer tenía barriga, pero cuando le hicieron el ultrasound ese, no había nada dentro, no tenía ni un tumor, y ella le dijo, mire, usted no está embarazada. Dice, eso es un error suyo, yo estoy embarazada. Pero entonces se compartieron con los demás médicos y ella no estaba embarazada, pero con la mente. Recuerda que una de las obras de la carne es hechicería. Sí. Obra de la carne. Sí. La carne, a través de una mente caída, puede producir en ti efectos. Y entonces ella con la mente decía, no, yo estoy embarazada. Y la barriga le creció con la mente. Y entonces finalmente la sometieron a un psicólogo para que la ayudara, a que se despojó de esa idea y la barriga le fue bajando. No tenía tumor, no tenía bebé, lo que había era agua. Pastor, ¿y la mente puede hacer eso? Seguro, por eso en las iglesias que no buscan la gracia, a veces hay personas que salen dando vueltas con la mente y le achacan eso al espíritu, o salen vomitando y con convulsiones, y de momento le dicen, es un demonio, es un espíritu malo que tiene, por la mente. Yo he visto secciones de eso, de sanidad interior, donde el predicador le ha dicho, cuando yo ponga mis manos sobre usted, usted va a comenzar a sudar, y a sudar, y ahí salen los demonios que usted tiene que le vienen perturbando. Y de momento, la mente es hechicera, esta carne es peligrosa. Por eso tú no puedes vivir conforme a lo que te dicen los parapsicólogos, lo que te dicen el signo del mes que tú naciste, todo eso es mentira. Tú tienes que vivir por el consejo paulino, por lo que te dice la palabra del Señor. Hay muchas opiniones por el mundo, tú tienes que escoger la mejor opinión. La mejor opinión es la de Dios. Dios dice que te libró, no es que te va a librar, que te libró de la potestad del diablo. Ahora, Dios no te libró de tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico está contigo y tú tienes un cuerpo. La carne no se sujeta a la ley de Dios. Y la carne habla, la carne sugiere. Tú necesitas un conocimiento para gobernar los dardos que batallan contigo, con tu carne. Y eso te lo da el Evangelio de la gracia. Te hace libre y te libra de ti mismo. Y puedes dormir tranquilo. Y puedes vivir tranquilo. Y puedes vivir sin temor. La gente hoy está enferma y los médicos no encuentran nada en la mente. Por eso es que el Evangelio de Pablo te libra de ti mismo. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Si tienes la doctrina que yo te enseño, Timoteo, no va a haber problema. Pero sin este consejo, que es la mente de Cristo en ti, vas a sufrir. Bien, vamos entonces a seguir en Hebreos, varios versos más. Dice ahí, capítulo 9 de Hebreos, verso 11, mira lo que dice.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que... Tú sabes que el mundo que nosotros vivimos ahora es un mundo de bienes. Pero la iglesia te dice lo contrario. Esto es un mundo diabólico. Pero Cristo te libró de aquel siglo y te colocó en los bienes venideros. Pero nadie lo supo, porque el quien sabía eso era Pablo nada más. Y entonces a Pablo le cayeron la boca. Los apóstoles no entendían eso. Y Pablo murió en Roma, lo mataron en Roma. Mira dónde lo mataron, en Roma. Y de Roma muere Pablo y ahí los tentáculos salen y llegan a España y se montan en 3 botes, barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, y llegaron a todos nuestros países los tentáculos de Roma y nos llenaron de religión, nos llenaron de sombra. Por eso fue que se inventaron ese número que dice sombras nada más. Eso es lo que existe por todo el mundo, sombras. Pero este ministerio está para quitar las sombras y sombra, esas tres calaveras lo que trajeron fueron sombras. En Puerto Rico hay 78 pueblos y en cada pueblo, en la plaza, hay una catedral predicando sombras en el nombre de la luz. Y comienzan desde pequeño, cogen al nene, le echan un chorrito de agua y después le enseñan varias cositas más religiosas y el niño se va asombrado. Y las cárceles están llenas de gente de sombra. Y en el gobierno está la gente asombrada también. Y por todas partes hay sombras y sombras y sombras. Llegó el momento. Llegó el momento. Estos son los tiempos más maravillosos, donde se levanta un pueblo como jamás. Un pueblo con una fraseología de la luz, no de la sombra. Vamos a ver al promotor que Dios usó para expandir la sombra por la faz de la tierra. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice que tenía un ministerio maravilloso y no desmayaba. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto, a las sombras, y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de ¿qué? ¿Qué es la verdad? El Evangelio de la gracia. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos. ¿Tú ves la palabra Dios con D minúscula? Está hablando de un hombre. Por ejemplo, la Biblia a nosotros nos llama dioses, pero cuando, por ejemplo, Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses, pero te lo escribe con D minúscula, ¿verdad que sí? Ahora, Dios está con D mayúscula, Dios de dioses, porque tú eres un espíritu, tú no eres un pedazo de carne nada más. Si tú tienes alma, sinónimo, espíritu, tú eres un Dios, porque tu padre y tu madre no pueden crear espíritu. Quiere decir que si tú eres un espíritu, todo el mundo cree que cuando se muere el espíritu sube al cielo, ¿verdad que sí? Los católicos te enseñaron que tu alma va al purgatorio, entonces le hacemos misa. ¿Cuántas misas se hacen? ¿Ah? 9 misas para limpiar tu alma, cosa que del purgatorio te pasen a un grado mayor. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice la Iglesia Católica. Muy bien, pero aunque sea, voy a darle un punto a favor a los católicos. Ellos creen que tú no eres una masa de carne, que la carne se pudre, pero el alma, ¿qué? Sube, ¿verdad que sí? Sube.
pues quiere decir que tú eres un espíritu, y si tú eres un espíritu, tu espíritu fue creado por Dios. A ese espíritu Dios le llama Dios. Aleluya. Ahora, hay un Dios aquí que cegó el entendimiento de los incrédulos. A ese Dios se le dio un ministerio que ciega. El contexto está en el capítulo 3. Mira lo que dice el verso 14 del capítulo 3. Vamos a ver si tú me pasas este pequeño examen. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee ¿a quién? A Moisés. ¿A quién? A Moisés. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque a Moisés se le dio ¿qué? Sombra. La ley teniendo la sombra. Entonces en el capítulo 4 te dice que en el verso 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? ¿Cegó qué? Y cuando se lee a Moisés, el entendimiento está ¿qué? Cegado, porque la ley ciega a la gente. Así es. Por eso es que Pablo dice, hermano, la ley produce ira. Una congregación donde se predica ley, siempre hay chisme, y siempre hay acusaciones, y siempre hay que decir, yo vi a fulano haciendo esto, y le hace la vida imposible, porque la ley, eso es lo que produce ira. Entonces el Dios de este siglo, no de este siglo, porque Cristo murió para liberarnos de aquel siglo. Entonces Pablo está identificando una era. Antes de Cristo morir había un siglo que tenía un Dios. Ese Dios se llamaba Moisés. Así es. Ahora Moisés predicaba una ley en sombra, y esa sombra te cegaba el entendimiento. Por eso fue que Cristo vino a la cruz del Calvario. ¿Para qué Cristo vino a la cruz del Calvario? Para darle fin a la sombra. Por eso Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es que Cristo, ¿para qué? Para quitar todo lo que cegaba el entendimiento. Pero ese Moisés fue un hombre muy famoso, un hombre de mucha fama, muy querido. Los apóstoles eran, imagínate, los apóstoles amaban a Moisés. Todo el mundo amó a Moisés. Aún Pablo amaba a Moisés y fue fiel a Moisés. Pero Pablo un día lo llevaron al paraíso. Hello. Hello. Estamos aquí. A Pablo un día lo llevaron al paraíso y Dios le dijo, mira Pablo, Moisés es el hombre que yo he usado para dar a conocer la sombra sobre la faz de la tierra. Y cuando se lee a Moisés, el entendimiento queda voto. Cuando tú lees la ley, ahí quedas preso. La ley hipnotiza. Por eso Pablo en Gálatas 3 dice, ¿quién os engañó para desobedecer a la verdad, no a la sombra? ¿Quién os embrujó? Dice una versión. ¿Quién os embrujó? Porque la ley embruja, la ley embrutece, la ley no te deja ver a Dios. Por eso Pablo dice, nosotros los que estamos en el Evangelio, vemos a Dios cara a cara descubierta, porque la verdad te hace ver quién es Dios. Dios te revela la verdad. Nosotros somos un ministerio muy importante en la historia de la humanidad en esta hora. Si nosotros no predicamos este Evangelio, las sombras siguen predicándose. Congregaciones llenas de gente viviendo en temor. Gente que si tú les preguntas, hermano, si Cristo viene esta noche, ¿usted está seguro que se va con él? Enseguida surgen signos de interrogación. Y si a un pastor de eso tú no le das seguridad que te vas con Cristo,
Él dice, pues yo tengo que orar por ustedes si ustedes no están seguros. Pasen al frente todos los que no están seguros. Y ahí vuelven otra vez a orar por ti. Así es. Teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, que esa sangre fue derramada y con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Por eso el apóstol Pablo, mira el capítulo 5. Segunda de Corintios 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué Pablo no conocía a la gente según la carne? Porque en la carne es donde se aplica la ley, la sombra. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la sombra, la carne, ya no lo conocemos así. Fíjate el énfasis paulino, que él dice, miren, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque Cristo vino en semejanza de carne de pecado, para quitar la sombra del medio. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La fe, las cosas, ¿qué es eso? La sombra. Las cosas viejas pasaron, aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? No de arrepentimiento. El que te predica arrepentimiento está en sombras todavía. Así es. El que te dice a ti en una iglesia, arrepiéntanse los pecadores, pasen por aquí al frente, ese está en sombra, porque ese desconoce el verso que yo voy a leer ahora. Mira lo que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de los arrepentimientos. Mire, aún un ladrón, usted no le puede decir que se arrepiente. Él se puede arrepentir de robar, pero delante de Dios, él ya está perdonado, porque Cristo no le tomó en cuenta los pecados. Él roba porque él desconoce que Cristo ya lo había perdonado. Él se comporta así por la ignorancia que él tiene en su mente. Por eso el ministerio de la reconciliación no hiere. El ministerio de la reconciliación, usted coge un hombre que se está portando mal y le dice, oye, Cristo ya perdonó todos los pecados, ¿por qué tú no te reconcilias con Dios? Qué diferente a tú decirle, tú eres un miserable pecador, ¿por qué no te arrepientes? Y tú sabes que si Él te conoce bien a ti, te dice, y tú eres otro, soy hipócrita. Hay probabilidades de que tú hiciste algo también. Lo que pasa es que tú lo has hecho más escondidito y Él está puesto. Así que si no quieres pasar vergüenzas, predica la reconciliación. Por eso cuando cogieron a la mujer en adulterio, oye, los religiosos, los de la sombra, la cogieron en adulterio y enseguida sacaron al Dios de este siglo. Moisés dijo, y el que estaba allí era Dios mismo observando y dice, Moisés, ¿qué dijo Moisés? Que al que cogieran en adulterio a la mujer que la cojan, que la apedreen. Y yo, entonces Moisés dijo eso. Como que dice, si ustedes supieran quién está aquí al frente. Dice, pues mira, Moisés dijo eso, la sombra dijo eso. El Dios de este siglo dijo que hay que apedrear. Muy bien. El que esté libre del pecado comience a tirar piedra. Vamos, le doy el permiso.
Y dice que del mayor al menor parece que dijo, oye, toma las piedras mías. Y el otro le pasó las piedras al otro. Yo creo que lo cubrió de piedras al último. Por eso, en la sombra, usted ve predicadores en la radio predicando arrepentimiento y predicando del infierno. Todos esos pastores que te predican a ti del infierno. Y si no te arrepientes, pereces. Porque lo hacen con... Todo el que predica sombra, te predica gritándote. Cuando tú un predicador gritando, es que está en sombras. El que está en luz no tiene que gritar, sino que explica la luz. El que te grita mucho y te habla rápido es porque él no puede explicar. Él lo que hace es jugando con tus emociones para llevarte a un estado emocional de llanto, de lágrimas y de convicción para que tú cambies de vida. Pero el que habla la verdad la explica. Es apacible, la verdad es apacible. Y te dice la verdad sin temor. La verdad viene, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A eso es lo que viene la verdad. La verdad no viene a avergonzar. La verdad viene a hacerte libre de lo que te avergüenza. Así es, santo. Dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. Oye esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Diga, yo soy justo, yo soy perfecto, yo no soy un pecador, yo fui un pecador, pero Cristo no tomó en cuenta mis pecados y me hizo justicia. Un consejito paulino en Gálatas capítulo 3. Verso 6 en adelante, mira cómo dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, de la sombra, todos los que dependen de guardar el sábado, todos los que dependen de ayuno, de vigilia, de sacrificio, todos los que dependen de todo eso que aprendieron en el viejo pacto, están bajo maldición. Amén. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. Dígalo conmigo, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Termino con Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, diga aparte de la sombra, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
Oye, ¿cómo es Dios? Después que da la ley, que da la sombra, entonces manifiesta una justicia aparte de eso. La justicia que es por fe. La justicia del ladrón. ¿Se recuerda el ladrón? Que creyó y ahí mismo se lo llevaron para el paraíso. Era ladrón, pero reconoció quién estaba ahí al lado y quedó justificado. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es tres. Hello. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe, tú haces como si hubieras cumplido todos los 10 mandamientos. Amén. Si tú crees por fe, ya tú pasaste la prueba, eres justificado. Amén. No tienes que guardar la ley. Cristo la guardó por ti y declaró a favor tuyo su justicia. Eso para la mente humana es bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los humanos nos gusta pagar por las cosas. ¿Tú has visto que alguien te invita a cenar a ti un día? Y dice, quiero invitarte a cenar. ¿Y qué es lo inmediatamente tú dices? No, la próxima vez pago yo. O la próxima vez yo te invito. Porque es que tú piensas que tienes que pagar por algo. Tú estás programado para pagar por las cosas. Tú no quieres nada gratis. Y la gracia es gratis. A ti te hacen un regalo y se dice, la verdad, ¿cómo va a hacer otro a ti? Entonces el problema es que tú solo haces más caro y después lo vas a sentir más mal. O sea que él quiere pagarte para atrás y todo el mundo paga, que paga. Nadie quiere nada gratis. Cuando yo llegué aquí a Miami, yo conocí un ministerio, una jovencita que llevaba un cartelón que decía Jesucristo salva gratis. Y yo dije, Jesucristo salva gratis. Yo no sé por qué ella le puso eso, pero quizás porque la gente es incurablemente religiosa. La gente no conoce a Dios, la gente no sabe aceptar lo fácil que es Dios. Yo no sé quién me dijo hace poco a mí, pastor, es que esto es tan sencillo que la gente no quiere creerle a usted. Complíqueselo a usted como se le llena la iglesia que no cabe nadie. Complíquelo. Ponga a la gente a obrar, a hacer algo, usted vea que, pero así, dárselo así gratis. La gente quiere pagar algo por ese don que es gratuito.
Así que las palabras del Evangelio es que Dios ha hecho la paz contigo. Y en cambio, Él te pide acción de gracias. Y que no vivas bajo temor, porque el temor no es de Dios. Y no vivas bajo sombra, sino vive bajo la luz del Evangelio, que liberta, que santifica. La gente en la sombra falla, pero la gente en la luz es más responsable. La gente cuando conoce la verdad son más responsables que cuando no conocen la verdad. Por eso a nosotros nos interesa predicar la verdad para sacar lo mejor de ti. Y tú sabes que para sacar lo mejor de ti a veces se manifiesta lo último peor que está en ti también. Hay cosas que para sacar lo mejor primero uno tiene que bregar con lo peor. Por ejemplo, para usted sacar un diamante primero tiene que mancharse las manos y dar duro y romper muchas rocas y peligroso, pero cuando llega el diamante, usted sabe que hay vidas que Dios envía donde mí con diamantes en los bolsillos, pero primero tengo que soportar una de cosas. Pero si yo no les soporto y las maltrato, entonces los maltraté y se fueron con el diamante, no me lo dieron. Y hay gente que se acerca a ti y se te porta mal, pero tienen un diamante en los bolsillos. Aleluya. Y Dios está esperando que tú lo ames, que tú tengas paciencia en lo que Él después te dice, aquí está el diamante. Aquí yo he tenido gente que son bien duras conmigo. Y me han criticado, y a veces dicen, y a veces sugieren, pero el que tiene sabiduría, uno hace como Dios, no tomándoles en cuenta. Porque tú sabes que la persona está reaccionando conforme a la formación que tiene en su cabecita. Y esa formación Pablo lo llama madera, heno, hojarasca. Pero si tú lo educas en la gracia va formando una vida y formando una vida. Y luego la hojarasca empieza a caer, la madera empieza a caer y luego viene el oro, la plata y las piedras preciosas. Tú sabes que si Dios murió por ti y Dios te salvó, yo tengo mucha fe en que tú vas a lograr grandes cosas en tu vida. Yo tengo mucha fe que matrimonios se sobrellevan, se soportan. La gracia hace eso. Tú ves que la gracia lo primero que te despega es de la opinión de los demás. Hay gente que corren sus matrimonios en base a lo que oyen de otros matrimonios, en base a lo que dice lo secular, en base a lo que vieron en la novela, en la película. Pero cuando tú coges tu matrimonio en base a lo que dice la palabra de Dios, hay muchas probabilidades con tus hijos. Yo creo mucho en tus hijos. En ese desobediente que tú tienes, está preso, que se comporta así, que tiene malas notas en la escuela, yo tengo mucha fe, dependiendo cuánto tú le soportes y trates con él, y cuánta palabra de Dios le deposites en sus oídos. Don't give up. Amén. No te des por vencido. Aleluya. No te des por vencido. Yo a veces me gozo de familias que me dice, yo le pregunto, ¿y qué? ¿Cómo estás? Ay, esos muchachos han cambiado, pastor. Increíble. Ya yo no tenía más paciencia con ellos. Pero es que el muchacho es muchacho, tiene su juventud, tiene sus etapas. Lo importante es que cuando él entra y que en libertinaje, que tenga una madre y un padre que dice, sigo siendo tu padre y tu madre. La historia del hijo pródigo fue esa, que le dijo, papá, dame mi parte, me voy. El papá no le dijo, no, que no te doy nada. No, si es tu parte, ¿qué vas a hacer con ella? Yo quiero irme con mis amistades. ¿Y
quiero botarlo, quiero festejar. Y se fue y el papá lo sabía, pero el papá acá confesando. Dice, yo sé que él regresa porque los placeres cansan. La carne es engañosa. La carne te pide cosas que después tú no vas a quererlas. Son temporales. Y dice que el hijo pródigo un día reaccionó y vio dónde estaba y dijo, chico, pero esto no sirve. En mi casa era mejor, allí el calientito de papá, el calientito de la cama. ¿Qué hago yo aquí con estas amistades hablando malo, hablando sucio? Eso no es mi vocabulario, eso a mí no me agrada. Pues a veces hay etapas que el joven le gusta eso, pero si tú le has metido gracia en el corazoncito ahí, en el corazón, mira, eventualmente esa gracia que tú metes ahí, él se va por las amistades, pero la gracia allí está, mira, esto no es lo tuyo, esto no es lo tuyo está allá. Y llegó el momento que el pródigo dijo, caramba, yo no me merezco, volvemos a lo mismo, yo no me merezco la casa de mi padre. Además, yo no merezco ni ser llamado hijo, pero aunque sea como allá es mejor, me voy a ver si mi padre me da un lugarcito con los trabajadores, con los jornaleros allí, cuidándole cerdo, pero lo que yo quiero estar en ese territorio, aunque esté trabajando allá. Y él no sabía que el papá lo estaba esperando con fiesta. Yo digo que habían 2 hijos y uno de los hijos que se quedó en la casa vivía bajo la sombra. Y cuando regresó el bandidito y el papá le puso un anillo y lo vistió y le dijo, hagamos fiesta que mi hijo ha regresado. Oye, con qué grande amor me ha pagado mi papá. El problema fue el niñito buena gente que estaba metido en la casa que nunca hace mal, que le dio celo inmediatamente. Vivía en sombra, vivía bajo la ley. Y el que vive bajo ley no le gusta ver misericordia. El que vive bajo ley es ojo por ojo, diente por diente. Si lo hizo mal, que la pague. Así que papá te ama mucho y te esperó y tú llegaste. ¿Cuántos llegaron donde papá? Pues es tiempo de hacer fiesta, no es para que estés con una cara larga ahí, es fiesta. Ya hubo la fiesta, ya te justificó, te santificó, te pasó de muerte a vida, te libró de la potestad del diablo. ¿Y qué tú haces? Vamos a cantar música aquí.